Hola, que el Señor les bendiga. Bienvenidos a un nuevo episodio del programa Tiempos Finales. Saludar a todos nuestros auditores, televidentes que constantemente nos están viendo por las pantallas del canal de YouTube. También nuestros hermanos, que son más de 1.400 miembros que ya pertenecen al grupo de Facebook. Comparten noticias, dejan sus comentarios también de diferentes partes del mundo. Quiero también dejarles el correo electrónico, más bien recordarlo, que es contacto@cristoesturuta.cl, el grupo de Facebook Tiempos Finales y el nuevo número de WhatsApp. Hoy tenemos un interesante programa. En realidad la semana pasada solamente dejamos anunciado el programa de hoy, que se estaría tratando de las 70 semanas de Daniel. Recordemos que estuvimos estudiando el capítulo 7, el capítulo 8 de Daniel, que nos dejaron ya pavimentado el camino para poder adentrarnos en este interesante tema, las 70 semanas de Daniel. Quiero leer la palabra del Señor por supuesto, el profeta Daniel, y nos vamos a ir al capítulo 9, y vamos a leer desde el versículo 24 al versículo 27. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable, y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe, pues, y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas, y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Hemos leído estos interesantes versículos para poder comenzar a estudiar este tema que es tan profundo, tan importante y tan interesante, porque estos versículos que acabamos de leer son parte de la historia nada menos que ya ha pasado. Vamos a irlo viendo a través de varias gráficas. Ustedes van a poder ir entendiendo a qué se refiere 70 semanas, a qué se refiere, como dice, 62 semanas, de quién estamos hablando. Esto todo es parte de la profecía que ya se ha cumplido y otra que vendrá en el futuro. Entonces, vamos a comenzar a ver algunas imágenes en este instante para que ustedes vayan entendiendo. Aparece allí un cuadro que es muy importante que ustedes, amigos y hermanos, lo puedan tener presente, y estas son las 70 semanas que el Señor, Dios Todopoderoso, le reveló al profeta Daniel. Recordemos nosotros que Daniel es uno de los profetas más importantes del Antiguo Testamento, ya que el Señor le reveló el futuro. Le reveló nada menos que lo que vendrá a este mundo. Y por eso es que estudiamos el capítulo 7 y 8 para poder entender todo lo que viene en este momento. Primer periodo, dice 7 semanas,
¿Qué dice la historia? Desde la orden para edificar Jerusalén ha pasado un tiempo de 7 semanas. El segundo periodo, y esto todo tiene que ver con los versículos que acabamos de leer, 62 semanas, hasta la entrada de Cristo a Jerusalén como el Mesías. O sea, simplemente las 62 semanas tienen que ver con el cumplimiento nada menos profético de la muerte y resurrección de Jesucristo. Un periodo que ya pasó. Y el que ya está marcado de otro color dice dispensación de la gracia. 2000 años de historia. Por eso que dice desde la crucifixión de Cristo, la destrucción de Jerusalén, estamos hablando del 70 después de Cristo, la formación de la iglesia de Cristo, que sabemos que del libro de Hechos en adelante comienza a darse con esos primeros cristianos primitivos, ¿no es cierto?, hasta el arrebatamiento de la iglesia o el rapto, que no aparece la palabra rapto en la iglesia, pero sí es una palabra que está total y absolutamente castellanizada. La palabra arrebatamiento sí, por supuesto que aparece en Primera de Tesalonicenses 4 del 16 en adelante. Entonces, seguimos mirando esta gráfica y el tercer periodo dice que es de una semana, que es desde la firma del pacto de paz. O sea, nosotros como iglesia del Señor, ahí donde aparece la flechita, dice aquí estamos actualmente. O sea que estamos prácticamente a momentos de pasar a este periodo que la iglesia no lo va a vivir, por supuesto, pero sí de que se termine este periodo o la dispensación de la gracia. Ahora, ¿por qué se coloca 2000 años? Porque no tenemos una fecha exacta. No podemos decir el Señor viene el 2022, el 2023, porque la Biblia dice en San Mateos 24:36 que del día y de la hora nadie sabe. Dice que no lo sabe el Hijo, ni tampoco, por supuesto, que lo saben los ángeles. El único que lo sabe es Dios. Por eso que también hago esa aclaración. Entonces, siguiendo en esa gráfica, nosotros en este minuto estamos precisamente en esa, esperando que llegue esa semana, porque la iglesia del Señor se va nada menos que en el glorioso arrebatamiento de la iglesia. Pero todo lo que tiene que ver con respecto a la historia de 2000 años de la iglesia del Señor ya ha pasado. El tercer periodo, que es una semana, y esa es la semana de la famosa 70 semanas, que en el fondo son una semana de 7 años, que lo hemos visto y lo hemos reiterado en muchos programas. Allí serán 7 años que, por supuesto, 3 años y medio de bienestar y 3 años y medio del tremendo y gran desastre que viene nada menos que a este mundo. La gran tribulación, como allí aparecía, pero también tiene la expresión de la angustia de Jacob. Ese es el periodo que viene para este mundo. Bueno, avanzando con ese cuadrito, vamos entonces a la próxima gráfica para ver y para que ustedes, amigos, hermanos televidentes, puedan comprender cómo se mide el tiempo bíblico. Allí aparece, entonces, para que ustedes, esas citas bíblicas, si alguien quiere también anotarlas, lo pueden hacer, son interesantes. La palabra semana significa Shavuá en hebreo, Shavuá, que significa 7 periodos de 7. La palabra, de hecho, el número 7 es el número de la perfección, que es importante. Una semana significa un periodo de 7 años, que es el periodo que viene de la gran tribulación a este mundo. Las 70 semanas es la revelación que Dios le entregó al profeta Daniel. 7 veces, ¿ya? Como allí aparece, más 7 por 7 son
49 años. Eso es importante también. 70 semanas, 70 veces 7, ¿no es cierto? Y 70 por 7 da 490 años. Qué importante. Recordemos que la palabra del Señor trabaja con números redondos. Todo aparece allí corroborado en esas citas bíblicas que ustedes pueden estar allí mirando. Siguiendo entonces con esta interesante gráfica, dice que 7 más 62, que es lo que aparece en el versículo 25, más 1, que es obviamente una semana, que ya sabemos que es de 7 años, da igual a 70, que esas son las 70 semanas que Dios le mostró la revelación completa, incluida con lo que es la muerte y resurrección del mismo Señor Jesucristo, y hasta incluso el periodo de la iglesia del Señor militante acá en la tierra. Tiempos. Un día es igual a 100 años, un día como 1000 años, que eso lo dice Segunda de Pedro, lo hemos leído muchas veces. Un año. Recordemos nosotros que nosotros tenemos el famoso calendario greco-romano, pero ahí el de nosotros es de 365 días, el hebreo es de 360 días, para que ustedes lo vayan entendiendo, que es de acuerdo a la palabra del Señor y a los tiempos bíblicos. La historia de Israel, 7 semanas más 62 semanas más una semana, que eso lo acabamos de leer, que es lo que vamos a estudiar en unos momentitos más. Los 3 periodos ya lo hemos visto, lo vimos en la gráfica anterior. Ahora, el segundo periodo me quiero detener ahí con las 62 semanas, que es igual a 62 veces 7 por 62 por 7, da 434 años de historia que ya han pasado. Y saben ustedes que eso va a coincidir con el periodo de la iglesia acá en la tierra. Eso es importante mencionarlo. Nosotros todavía no hemos sido llamados al arrebatamiento de la iglesia. La iglesia no ha escuchado el sonido final de la trompeta, pero pronto se va a escuchar. Entonces, con esa misma gráfica, para poder terminar y ustedes se den cuenta, hay periodos de intervalo y nosotros lo tuvimos, porque el periodo de las 62 semanas, que incluía incluso la muerte y resurrección de Cristo, fue un periodo que también Dios le reveló a Daniel. De ahí vino el periodo, por supuesto, de la formación de todo lo que tiene que ver con la iglesia. Y allí aparece, por supuesto, también Oseas 6.2, dice que habla del tiempo de duración del periodo de la gracia, que habla que es de 2 días, que en el fondo está interpretado bíblicamente como 2000 años. Y lo último que quiero mencionar con esto, el Salmo 90:10, que dice 70, 80 años es parte de una generación netamente bíblica. Bueno, es parte del estudio. Esto quería yo mostrárselo porque es importante que ustedes también puedan entender que la palabra del Señor habla acerca de los números y da incluso números exactos con respecto a periodos proféticos o simplemente periodos de la historia bíblica que ya han pasado. Sigamos entonces avanzando ahora con lo que es el primer periodo de las 7 semanas. Ustedes van a estar viendo también una interesante imagen con respecto a lo que es 7 semanas, y ya sabemos que 7 por 7 son 49 años que sí ya han pasado. Entonces, en esa imagen ustedes se van a dar cuenta que el versículo 25 dice: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas, que es lo que la iglesia no va a vivir. Las 7 semanas, que son en el fondo simplemente un periodo que vendrá en algún momento, que ya sabemos que corresponde a una semana.
Por eso es que dice que esa profecía es parte de la profecía. ¿Cuál es el suceso? Lo que pasó en ese momento. El comienzo de este periodo, fíjense ustedes que establece por medio del decreto de un, ¿no es cierto?, rey muy conocido persa que fue Artajerjes. Y eso nada menos que fue en la construcción. Por eso dice que la orden en este caso que fue dada a Nehemías para reconstruir la ciudad, eso fue en el 444, nada menos antes de Cristo. Y fíjense que Jerusalén fue reedificada en los primeros 49 años. O sea, esta profecía ya pasó. Hemos leído el versículo 25 y si ustedes también quieren pueden corroborarlo. Aparecen allí en la imagen el libro de Nehemías donde aparece esta reconstrucción. Esdras, que es parte también de la reconstrucción también de la misma ciudad. Y allí aparece entonces especificado. O sea, la restauración de Jerusalén fue parte simplemente de la profecía y de esos 49 años. Vamos entonces a lo que es el segundo periodo, que son las 62 semanas, que habla nada menos también el versículo 25. El segundo periodo, ahí lo tenemos, 62 semanas. ¿La profecía cuál es? Hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas, 62 semanas. Bueno, después dice de las 62 semanas se quitará la vida del Mesías. Eso pasó. Por eso que aparece allí el suceso. La fecha de ese acontecimiento, de la presentación de Cristo como el Mesías príncipe de los judíos, se materializó nada menos que el 30 de marzo. Estamos hablando ahora en el calendario hebreo, el 10 de Nisán del calendario judío. Y eso fue del año 33 de Cristo. O sea que cuando Cristo entró a Jerusalén fue el 10 de Nisán. Y el viernes siguiente de esa fecha, o sea el 3 de abril, fue entonces la muerte nada menos de Jesucristo. Allí aparecen corroboradas las citas bíblicas. Yo me tomé de la base principal, que es Daniel 9:25. ¿Qué significa, mis queridos amigos y hermanos de tiempos finales? 62 por 7 son 434 años de historia que ya han pasado. Todo lo que está allí escrito, lo que ustedes están visualizando, ya pasó. El año de la crucifixión de Cristo fue el 33 después de Cristo. Significa que los 483 años, que esto es muy importante considerarlo y recalcarlo, simplemente es parte, y miren, son 483 años después de la orden de la reconstrucción de Israel. O sea, ¿qué significa? Que las profecías de la primera, podríamos decir, parte o periodo de las 69 semanas, están cumplidas al pie de la letra. O sea, 434 años de historia que ya han pasado. Significa que la profecía que Dios le mostró al profeta Daniel fue fiel y verdadera. Recordemos nosotros que en el capítulo 7 y el capítulo 8 de Daniel, Daniel ya no era ese joven de 20 años cuando fue llamado a este ministerio profético, cuando fue llevado nada menos que cautivo a Babilonia. Él ya era un hombre anciano. Estamos hablando de que se cree que tendría más o menos unos 80 años. El tiempo pasó, pero las profecías de Dios son fieles y verdaderas. Y quiero hacer esta salvedad, porque una profecía no tiene un cumplimiento inmediato. La profecía puede tener un cumplimiento parcial en el tiempo. Puede tener incluso un intervalo de muchos años para cumplirse. Por eso que es importante entender las 70 semanas de Daniel. Esta parte de la historia que ya hemos estado viendo en esas imágenes ha pasado.
Seguimos entonces adelante para casi adentrarnos a la parte netamente escatológica, profética de las 70 semanas de Daniel. En la próxima entonces imagen que ustedes van a estar viendo, dice que entre el segundo periodo, esta es la síntesis de la primera parte, 62 semanas, y el tercer periodo es el que vamos a estudiar ahora, una semana que es nada menos la semana de la gran tribulación, y esa semana está traducida en el fondo a una semana de 7 años que viene, nada menos de una gran tribulación a este mundo. Significa que la iglesia ya no estará en ese periodo. Por eso es que el tiempo de la gracia, amigos y hermanos, se está terminando. En cualquier momento, la iglesia va a escuchar ese toque de trompeta y entonces se dará paso a esa tremenda y gran semana que le fue nada menos que revelada al profeta Daniel. Pasamos entonces al periodo en el que está la iglesia del Señor, la dispensación de la gracia. Quiero simplemente tomarme del versículo 25 y 26, donde el texto bíblico dice: orden de edificación de Jerusalén, presentación de Cristo como príncipe. Ya sabemos que Él entró a Jerusalén, pero luego tuvo que morir, la crucifixión de Jesús. Y eso marcó ese tremendo y gran periodo también, podríamos decir, tuvo un comienzo profético, pero también un tremendo, podríamos decir, inicio para después entender el periodo de la iglesia del Señor. Recordemos nosotros que bajo el mando del general Tito fue también destruida, ya sabemos, que Jerusalén. Y eso está escrito en la palabra del Señor. Lo pueden ver en San Mateo 24 incluso también, y en los versículos que acabamos de estar leyendo. El tiempo de duración de este periodo de la gracia, ya tenemos una señal bíblica. Oseas 6:2 dice que será de 2 años, 2000 años. Solamente que no sabemos si será para el 2022, 23. Quizás muchos dijeron va a ser el 2005, como allí aparece. Muchos también pensaron que podría ser en algún periodo sumamente complejo y álgido de la historia de la humanidad, como fue, por supuesto, el paso del 1999 al 2000, otros en 2012, donde habían predicciones mayas que seguramente ustedes también las escucharon. Pero nosotros sabemos bíblicamente que el comienzo de las 70 semanas de Daniel y su culminación profética con una semana de 7 años será el sello de la profecía dada a Daniel, porque allí aparecerá el hombre de pecado, el hijo de perdición, que es nada menos que el anticristo. Nosotros sabemos que aparece la bestia en el libro de Apocalipsis, Daniel, que lo hemos visto en otros programas, el cuerno pequeño, Pablo, el apóstol Pablo, que le llamó en segunda de Tesalonicenses, le llamó el inicuo, e incluso el hijo de perdición. Eso aparece en segunda de Tesalonicenses 2, estudiando a partir más o menos del versículo 3. Para terminar de ver esta gráfica y terminar esta parte interesante, nosotros sabemos que viene un periodo entonces en el versículo 27, en donde el anticristo en el fondo va a entrar al templo de la tribulación, o al último templo, como ustedes quieran mencionarle, allí para poder liderar globalmente a la humanidad. Pero antes de eso ocurrirá el rapto de la iglesia. Nosotros como iglesia estamos viviendo con mucha intensidad eventos apocalípticos. Es cosa que ustedes miren hoy en día las noticias, cómo está, por ejemplo, el reset económico tomando un vuelo en realidad muy rápido. Y eso lo vamos a ver en otro programa también. 2000 años, entonces ya sabemos que son parte de 2 días proféticos escritos en Oseas 6
2. Entonces, para poder terminar esta parte, en el presente estamos en este minuto en el año 2022 en la dispensación de la gracia. Solamente estamos esperando el rapto de la iglesia que ocurrirá en cualquier momento. Y sabemos nosotros que muchos van a ser testigos de una gran desesperación porque no escucharán el sonido de la trompeta y quedarán para el tremendo caos mundial que vendrá a este mundo, no tan solo por la persecución del anticristo, sino también por el evento en sí de lo que es la gran tribulación. Recordemos que viene un desastre ecológico a la humanidad, vendrá incluso el sol que va a calentar dice 7 veces más. Todos esos eventos nosotros ya lo estuvimos viendo en otros programas. Entonces, por eso que San Mateo 24:21 dice que vendrá una tribulación cual nunca ha habido en la historia de la humanidad, ni la habrá. Para ir entonces avanzando y concluyendo este interesante programa, vamos a la próxima gráfica acerca de lo que es el periodo ya de la gran tribulación y la iglesia no estará. Bueno, las 70 semanas de Daniel vienen, quieras o no. Y eso es una tremenda realidad. Aquí ya la iglesia del Señor desapareció de escena. Estamos en una semana, 1 por 7 son 7, que son los 7 años de la gran tribulación. Por eso que dice Daniel 9:27, lo voy a volver a corroborar. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana, ¿se dan cuenta? A la mitad de los 3 años y medio, dice que hará simplemente parar el sacrificio y la ofrenda. Y entonces aquí el anticristo es, entrando en escena, hace un pacto de paz con los árabes y los israelitas o las naciones arábicas, y se reconstruye el tercer templo. Se van a comenzar a renovar nuevamente los sacrificios del altar, que eso fueron parte de la historia bíblica. Y el anticristo va a romper su pacto. Por eso que dice el versículo 27 de Daniel que simplemente él rompe este pacto. Y ahí comienza el mundo a adentrarse a esa tremenda gran tribulación. ¿Cuántos juicios son? 21 juicios, que esto lo hemos visto en otras temporadas del programa Tiempos Finales. Allí aparecen las citas bíblicas que la hemos leído muchas veces, y por eso que solamente nos fuimos con el texto base, que es Daniel 9 del 25 al 27. 3 años y medio de paz, de bienestar. El mundo prosperará. El anticristo va a reparar los daños del gran reset económico que en este minuto se está escuchando por boca de los analistas internacionales. Se está escuchando las caídas de las bolsas que vendrán de una manera tremenda. Dice que será una crisis sin precedentes. No tiene comparación con la del año 1929. Será peor. Entonces entendemos por la palabra del Señor que ese reset económico será parte de toda esta debacle que quedará en el mundo, y que el anticristo a su vez la va a arreglar en esos 3 años y medio de paz, de prosperidad, de lo que quedó el COVID-19, de todos estos eventos que estamos viendo nosotros como pinceladas. Se dice que el reset económico podría entrar en marzo del 2023, solo Dios lo sabe. Pero el anticristo solucionará los problemas por 3 años y medio. Luego él mismo va a romper ese pacto y vendrá el periodo más oscuro para la humanidad. Por eso que simplemente podríamos decir que las 70 semanas de Daniel van a terminar recién con la segunda venida de Cristo. Y nosotros sabemos que para eso aún falta tiempo. Nosotros estamos esperando en la gracia. Lo que estoy simplemente señalando acá es parte de lo que la iglesia del Señor no va a vivir. Después viene el milenio, que es el orden de los acontecimientos proféticos, y después dice cielos nuevos y tierra nueva. Qué interesante lo que hemos podido ver hoy en este programa de las 70 semanas de Daniel. Era importante
entregar también este mensaje y por supuesto para que si algún televidente que vea este programa no conoce a Cristo, pueda también hacer un pacto con el Señor para ser librado de todo lo que viene a este mundo. Quiero despedirme y nuevamente recordar los contactos del programa. Tenemos también el correo electrónico que es contacto@cristoesturruta.cl, el grupo de Facebook Tiempos Finales y también el número de WhatsApp que hoy en día también tenemos. Que el Señor les bendiga grandemente y nos reencontramos en un próximo programa.